Cordial saludo y bienvenidos nuevamente a su canal, Confieso, consultoría empresarial especializada para el proceso de aprendizaje, fortalecimiento al aprendizaje y las dinámicas asociadas a la gestión y acompañamiento en la toma de decisiones empresariales. Y el día de hoy, específicamente concentrados en las fuentes de financiación. En capítulos anteriores hemos podido tener la oportunidad de hablar un poco de la estructura de capital, la relación deuda versus patrimonio, algunos de sus beneficios, algunos de sus ventajas, pero también las limitaciones, las condiciones vinculantes sobre la aplicación del escudo fiscal, sobre los niveles de endeudamiento, las limitaciones del mismo, también sus beneficios, pero no hablábamos de una manera amplia sobre las diferentes fuentes de financiación que podemos tener a través de ese vínculo relacional con la deuda. Una deuda que si bien puede ser bancaria, si bien puede ser por proveedores, por relaciones comerciales, también puede tener otras virtudes relacionadas con las capacidades internas en la generación de recursos de capital que pueden ser reinvertidos directamente en la operación del negocio o que podamos encontrar algunas otras fuentes virtuosas que nos apoyen y ayuden directamente a la construcción de la estructura de capital. Una estructura de capital que da referencia a ese costo de financiamiento mínimo posible, óptimo, de la estructura del promedio ponderado de capital, que ayuda a que la empresa, en cierta medida, o las organizaciones puedan generar réditos que superen los costos de financiación en términos financieros y que agreguen valor al funcionamiento de las organizaciones. Entonces, esa es la invitación que trae directamente este encuentro del día de hoy. Y es a que conversemos un poco al respecto de lo que son esas diferentes fuentes de financiación. Que aquí presente Jefferson Quiroz, su consultor empresarial especializado. Mis datos de contacto para que podamos tener un relacionamiento estratégico posteriormente cuando usted decida que es el momento de buscar el fortalecimiento de la forma de gerenciar, administrar y direccionar la planeación estratégica corporativa. Proyectos, emprendimientos, micro, pequeñas, medianas e incluso grandes organizaciones. Bienvenidos a este nuevo encuentro. Estructura financiera y decisiones de financiamiento. Fuentes de financiación. Cómo elegir el capital correcto para crecer y crear valor. Las diferentes fuentes de financiación que naturalmente van a estar presentes en las organizaciones, dentro de todo el abanico de alternativas y posibilidades, serán múltiples, pero dependerán de las capacidades de generación de rentabilidad, liquidez y solvencia económica, que pueda ser demostrada a través de los estados financieros básicos, hacia esas entidades que tienen la responsabilidad de acompañar el crecimiento económico productivo de las empresas y consigo, pues obviamente, crear valor. Pero un valor que incluso no solo se vincula a la organización, sino al derrame económico que genera desarrollo y prosperidad social. Ahora, antes de iniciar por enfrentarnos a conocer un poco más de esas diferentes fuentes de financiación, nos hacemos esta primera pregunta. ¿Cuál considera que es la principal dificultad que usted posee para financiar su organización, su proyecto, su emprendimiento? ¿Será conseguir recursos? ¿Será conseguir recursos baratos? ¿Mantener el control de la empresa o elegir la fuente adecuada? ¿Cuál sería esa respuesta que usted pudiera compartir en estos momentos, dado ese abanico de opciones? ¿Cuál será esa primera dificultad? ¿O serán algunas otras alternativas que quizás no están consideradas dentro de estas opciones presentes? Generalmente, el promedio de la evaluación en las organizaciones en cuanto a la no satisfacción del encuentro con las fuentes de financiación, en promedio, vincula estas cuatro alternativas. ¿Cuál será la tuya? ¿Podríamos entrar a evaluarla? Claro que sí. Para eso
es este espacio, para que podamos interactuar y que a través de sus comentarios podamos incluso generar nuevo contenido de valor para con ustedes. Ahora, ¿qué objetivos nos trae directamente esta sesión? Comprender el papel estratégico de las diferentes fuentes de financiación que las empresas pueden conocer y con las cuales pueden medir las posibilidades de acceso al mismo, diferenciar las principales alternativas de financiamiento empresarial, además de evaluar sus ventajas, riesgos y costos asociados a cada fuente. Porque si bien cada una tiene sus condiciones reglamentarias, implica que debemos de analizar en una instancia importante el impacto que puede tener sobre esas decisiones de financiamiento que tendrán una relación directa con la liquidez, el riesgo y la generación de valor en las empresas. Finalmente, esa es la visión estratégica desde la gerencia financiera, poder siempre estar concentrados en liquidez, niveles de endeudamiento, rentabilidad y generación de valor. Y así poder generar estrategias y estructuras de financiamiento coherentes con los objetivos organizacionales. Esa es una de las condiciones más relevantes que podría estar siendo presente y considerada de manera continua frente a la forma en cómo estamos buscando financiar directamente las operaciones de nuestros negocios. Asimismo, entonces, vamos a entender un poco de qué son esas fuentes de financiación. Las fuentes de financiación corresponden finalmente a herramientas, mecanismos, instrumentos con los cuales finalmente las organizaciones buscan obtener recursos de capital que ayuden a darle sostenibilidad operativa a su función orgánica como empresa, que es finalmente satisfacer necesidades, deseos de consumo de bienes y servicios de un mercado altamente competitivo. Ahora, en ese mismo orden de ideas, esos recursos de capital que buscan directamente para sostener el financiamiento de estas operaciones, pues se convierte en un elemento clave, porque asimismo, como sostiene la operación, financia capital de trabajo. Y ese capital de trabajo nos trae directamente la posibilidad de ejecutar proyectos de inversión, pero asimismo podemos impulsar estrategias de crecimiento y fortalecer las dinámicas de competitividad. Es decir, que toda esa volatilidad presente dentro de los mercados puede ser directamente regulada, puede ser, digamos, como somatizada en términos de que las organizaciones puedan tener acceso a mecanismos de financiamiento que le ayude a mantener los procesos de innovación estratégica, crecimiento organizacional sostenible y en ese mismo orden de ideas, innovación permanente en sus productos, bienes y servicios. Vale, porque la innovación estratégica pues dará una funcionalidad sobre cómo yo aplico los nuevos conocimientos en la dinámica tecnológica para no solamente fortalecer procesos, procedimientos, sino que haya cambios sobre la actualización o incluso mejora continua de los productos, bienes y servicios. Es decir, que en ese orden de ideas, desde la gerencia financiera, nosotros siempre vamos a estar buscando un criterio vinculante hacia la financiación donde se nos permita no solamente conseguir dinero, sino que también consigo podamos obtenerlo bajo condiciones que permitan maximizar de manera permanente el valor de la organización. Pilar número 3 del objetivo básico financiero, maximización del valor en el tiempo y la sostenibilidad del mismo en el largo plazo. Asimismo, entonces vamos a empezar a hacer reflexiones importantes sobre cuál entonces sería la mejor fuente de financiación. No necesariamente tiene que ser la más barata, sino aquella que me permita tener una función directa con un equilibrio en los costos de financiación. Pero asimismo, una administración eficiente sobre la gestión del riesgo, la flexibilidad y el control organizacional. Porque esto derivará esa cuantía específica de recursos que voy a tener que disponer para atender a las demandas de salidas de flujo de caja derivadas de el comportamiento que me permite obtener flujos permanentes de rentabilidades operacionales donde se destinan para generar cobertura y atención a la deuda. Ese comportamiento importante que dan los resultados de los resultados operacionales, de las utilidades operacionales, finalmente son las que me van a permitir cubrir directamente esas necesidades de cobertura sobre las diferentes fuentes de financiación que pueda tener como alternativa para financiar el funcionamiento organizacional. Ahora bien, toda fuente de financiación impacta.
absolutamente todas. Y impacta 5 esferas principales: liquidez, riesgo, rentabilidad, control y valor empresarial. Porque toda fuente aplica a unos costos de financiación y esos costos de financiación implicará que exista dilución sobre la liquidez, aumento de riesgos, disminución sobre la rentabilidad, pérdida del control organizacional y disminución del valor empresarial. Ahora, miremoslo desde un aspecto positivo. Esas diferentes fuentes de financiación, como yo lo voy a estar es gestionando el menor costo posible, pues podrá traer consigo el resultado contrario, es decir, mayores índices de liquidez, riesgos, rentabilidad, control y valor empresarial. ¿Pero de qué dependerá? Dependerá de esa gestión eficiente en la toma de decisiones estratégicas que ayuden directamente a la organización a poder encontrar las mejores alternativas posibles de acuerdo a sus necesidades de financiamiento. No todas las organizaciones tienen las mismas necesidades de financiamiento. Dependerá de cuál sea su estrategia, su mega, su objetivo meta mayor, superior, y con base en ello, qué tipo de planes estratégicos empiezan a derivar para poder establecer cómo financiarse. Porque finalmente a la larga, ¿por qué no depender de una sola deuda? Sería una pregunta que tendríamos que hacernos. Hombre, yo tengo una mega, un objetivo supremamente espectacular de largo plazo, en los cuales voy a tomar un proceso de planificación estratégica de corto plazo que me ayude a sumar esfuerzos, acciones que me den datos, cifras, hechos, resultados y pues me permita tomar la decisión de financiarme a través de una sola fuente de financiación. Cuidado, es altamente peligroso, porque no hay nada más importante que la diversificación financiera. No hay nada más valioso que la diversificación financiera. No pongo el riesgo en una sola fuente de financiación, porque eso incluso a la larga me puede traer una dilución sobre la confianza de la empresa frente a un mercado bancario, en el cual se encuentran los diferentes establecimientos de crédito autorizados por la Superintendencia Financiera que permiten disponer de recursos de capital para la financiación de las organizaciones. Y esa diversificación pues me ayuda a reducir riesgos, disminuir dependencia de un único proveedor, que es altamente riesgoso, mejorar los poderes de negociación, incrementar la resiliencia financiera. Y cuando digo incrementar la resiliencia financiera es porque la experiencia de los mecanismos de financiación utilizados previamente por la empresa me van a estar estableciendo unos niveles de experiencia en los resultados que pude haber obtenido sobre la atención y pago de la deuda o de las obligaciones bancarias. Por lo tanto, de acuerdo a esa experiencia, yo voy a poder tomar las mejores prácticas aplicadas o los niveles de negociación que haya logrado establecer directamente con los establecimientos de crédito o con aquellos que establecen alternativas u opciones como fuentes de financiación en las operaciones. Y esa resiliencia empieza empieza a que yo pueda converger de una manera diferencial como organización para aprender de quizás algunos errores que se pudieron haber cometido en el trayecto, en el camino, y no volverlos a cometer y buscar mejores mecanismos de financiación o incluso sobre la administración eficiente de la gestión estratégica de la planeación bancaria en cuanto a la atención a las obligaciones por pago de créditos bancarios. Entonces es importante que basado en esa resiliencia, nos demos la posibilidad de mejorar esas condiciones de negociación, incluso ya se encuentran allí establecidas. Por lo tanto, podemos optimizar el costo promedio ponderado de capital, porque una mejor resiliencia, mejores disposiciones sobre la experiencia adquirida y mejores decisiones tomadas a favor en un futuro próspero para las organizaciones. Muy bien, entonces, si no debo de depender de una sola fuente de financiación porque es altamente riesgoso, de ese único proveedor, se debe cumplir una regla gerencial en esas mediciones o en esas búsquedas de las diferentes fuentes de financiación. Y esa regla es que nunca se debe construir la sostenibilidad financiera solo con una fuente de financiación de recursos de capital, porque allí no estamos transfiriendo confianza, uno, a nuestros inversionistas y dos, a nuestros acreedores financieros. Porque nos entraríamos entonces a preguntar, ¿por qué solo conmigo? ¿Será que los demás no confían en ti? ¿Será que tal vez existe alguna evidencia
empírica basado en la forma del comportamiento de pago hacia otras fuentes de financiación? ¿O finalmente tal vez la visión empresarial es un poco miope y no buscamos otras alternativas y queremos de pronto obtener resultados diferentes haciendo lo mismo frente al uso de los mecanismos de financiación? Recordemos que son herramientas y al ser herramientas, pues tenemos múltiples opciones, instrumentos que ayudan a que las empresas puedan no solamente mejorar su planificación estratégica en presupuestos de asignación financiera para la atención a la deuda o a las fuentes de financiación, sino que también es pensar directamente en la forma en cómo yo pago y materializo la aplicación del escudo fiscal de acuerdo a esas fuentes de financiación. Por lo tanto, esa regla nos lleva a separar en un segmento estratégico tres fuentes principales o tres categorías principales. Financiamiento bancario, créditos comerciales, capital de trabajo, crédito de inversión, mercado de capitales con emisión de acciones y bonos y alternativas emergentes como la fintech, que es la banca digital, los crowdfunding, que son esos fondos microcrediticios que ayudan directamente al apalancamiento de las iniciativas empresariales, la tokenización, que es una apertura a la democratización en fuentes de inversión, el leasing financiero y el factoring. Pues ya vamos a ver de estas categorías cómo se empieza a determinar las características que a cada una de ellas le acompaña. Entonces vamos a empezar. El mecanismo tradicional que siempre hemos conocido son los mecanismos de financiación, es decir, que el crédito bancario continúa siendo una de las mayores alternativas o fuentes de recursos empresariales, dado que tiene grandes condiciones asociadas a su formalidad, tiene una estabilidad financiera con la cual está otorgando réditos permanentes sobre el uso de la liquidez bancaria para el financiamiento de la financiación de proyectos. Siempre hay disponibilidad, pero de acuerdo obviamente a las condiciones con las cuales se encuentra el entorno macroeconómico, los recursos, las fuentes, las tasas de interés, los plazos, los mecanismos de cobertura o de garantías de la cobertura del mismo riesgo del no pago y la misma estructura contractual definida. Y este mecanismo, siendo uno de los más tradicionales y de los más fuertes dentro del sistema de financiación o de las fuentes de financiación, tiene especialmente una particularidad y es que como es lo que siempre ha estado presente en la historia de las organizaciones, muestra una condición muy sólida, porque cada vez que yo voy a buscar mecanismos de financiación, pues siempre voy a tener la apertura para tener acceso al mismo. ¿Qué pasa? Dependerá de las calidades en liquidez, rentabilidad y sostenibilidad de largo plazo que demuestre la organización bajo sus criterios asociados a la eficiencia operativa que posee en cuanto a los ciclos de conversión de flujos de caja y la liquidez expresa para la atención a las obligaciones financieras del corto plazo, pues que le darán, no sé, quizás algunos beneficios, algunas condiciones especiales, pero que siempre podrán tener la posibilidad de estar presentes y disponibles para no solamente financiar grandes, medianas, pequeñas, micro empresas, sino también proyectos de emprendimiento y ciclos de inversión de capital. Además, incluso desde las individualidades, que nosotros podamos incluso desde el carácter natural, como persona natural, de buscar recursos de endeudamiento para el aumento del patrimonio. Es algo supremamente importante. Ahora, esos créditos bancarios se separan en dos dimensiones. Si bien tenemos el pasivo como corriente y no corriente, el crédito bancario es financiamiento de corto y largo plazo. Es decir, que tiene esas condiciones relacionales fuertes que nos ayuda a entender un poco más del por qué nos financiamos en el corto o por qué nos financiamos en el largo plazo. Ahora, el financiamiento en el corto plazo está orientado específicamente a que nosotros busquemos siempre financiar capital de trabajo, pago a proveedores, necesidades operativas o desfases temporales de liquidez. Esos desfases temporales de liquidez se dan específicamente por las condiciones en las cuales el mismo mercado muestra tendencias o comportamientos en los que se desaceleran los niveles de ingresos operacionales en las organizaciones. Pero como son escenarios temporales, pues obviamente dependerán del tiempo para volver a tener réditos futuros que nos ayuda
no solamente a repensarnos en las formas en cómo nos podemos financiar en el corto plazo, sino cómo atendemos esas mismas obligaciones en el corto plazo para mantener el ciclo operativo de la organización. Finalmente, son capitales de trabajo que son de alta liquidez, de alta circularización constante en el proceso y método de la aplicación productiva y la cadena de abastecimientos que tienen las organizaciones para cumplir obviamente las métricas y los presupuestos propuestos en la planificación financiera. Ahora, ese financiamiento también puede ser de largo plazo. Y ese financiamiento de largo plazo se orienta específicamente a la compra de activos, la extracción productiva, la modernización tecnológica, proyectos estratégicos y muchas otras más dimensiones que se pueden abordar. Pero estas como las más principales, podríamos entonces aquí cuestionarnos algo de manera, no sé, reflexiva. ¿Será que ustedes estarán buscando tener una expansión productiva de sus organizaciones y financiarlas en el corto plazo, como para poder tener una recuperación mucho más acelerada dentro de los flujos de caja de sus proyectos de inversión asociado a la atención de las dinámicas de las demandas del mercado? Creo que tendríamos que reflexionar al caso porque si estoy hablando de una expansión productiva, no la puedo financiar en el corto plazo. Corto plazo, capital de trabajo, y largo plazo con largo plazo, expansión productiva, constitución de nuevas sedes, expansión y compra sobre activos fijos productivos, capacidad instalada, modernización tecnológica, actualización tecnológica, implementación sobre la aceptación, adopción e implementación de nuevos mecanismos del funcionamiento orgánico, incluso integrando la digitalización de las economías que actualmente viven nuestras finanzas contemporáneas y nuestro entorno contemporáneo, en el cual la cuarta revolución industrial nos ha invitado a conocer muchísimo de los aspectos de la robótica, la automatización, el big data, el blockchain, Internet de las cosas, realidad aumentada, metaverso, omniverso, un montón de dinámicas en las cuales, claro, tenemos que pensarnos como organización qué debemos de considerar financiar en el corto o largo plazo, dado que incluso las mismas economías emergentes nos están invitando a que debemos de volcarnos en hacer las cosas diferentes para poder obtener resultados diferentes. Ahora, esa financiación del corto y del largo plazo, pues implica de que debe de cumplir con un principio fundamental y era esa relación anticipada que les decía. Los recursos de corto plazo siempre se deberán financiar en necesidades del corto plazo. Y los recursos de largo plazo siempre se deberán de financiar en el largo plazo. Porque entonces, en ese orden de ideas, si se llegara a presentar la relación inversa, implicaría que destruiríamos valor organizacional porque ejercemos presión sobre los flujos de caja. Y al ejercer presión sobre los flujos de caja, diluye la capacidad de atención a las obligaciones del corto plazo y la sostenibilidad operativa de la financiación de sus operaciones. Por lo tanto, es una idea loca que desarticula el funcionamiento y el mecanismo natural de cómo se da el relacionamiento estratégico de las organizaciones, cómo busca la creación de función de sus mercados en red, cómo incluso empieza a buscar señales que a través del horizonte del tiempo le permita tener una firma continua y permanente de nuevos acuerdos, de nuevas negociaciones, de nuevas presencias en mercados competitivos que le den la posibilidad de tener un mayor crecimiento y una mayor explotación sobre la generación de valor. Entonces hay que tener muy en cuenta de que ese endeudamiento por crédito bancario en el corto y largo plazo debe de cumplir ese principio fundamental. Corto plazo, financia el corto plazo, capital de trabajo, dinámicas relacionales sobre la operatividad inmediata y el largo plazo financia el largo plazo. Activos fijos productivos, constitución de nuevas sedes, ampliación sobre las expectativas de las capacidades de producción, entre muchos otros elementos que requieran grandes inversiones de capital. Mucho cuidado con eso. Ahora, ¿qué variables pueden determinar el costo, tanto en el corto y en el largo plazo? Las tasas de interés, las garantías, el plazo y el sistema de amortización. Tasas de interés porque refleja directamente las condiciones del mercado, cómo se encuentra la economía, cómo están esos agentes macroeconómicos, cómo se encuentra la relación consumo, inversión, ahorro, gasto para las dinámicas del crecimiento económico productivo, pero en ese mismo orden de día las tasas de desempleo, si mejoran o no mejoran, e incluso los indicadores de inflación. Y con eso
materializar una disposición sobre el aumento de las tasas de interés. Ahora, también hay que tener en cuenta de que la relación del costo sobre ese financiamiento en el corto o el largo plazo dependerá también de las garantías, porque reduce el riesgo al banco. Y esas garantías dependerán mucho de ese juicio y esa relación estratégica que se haya tenido directamente con el endeudamiento del proceso histórico de la organización. Pero es que yo no tengo escenarios históricos del nivel de endeudamiento. Muy bien. Si no tenemos ese comportamiento histórico, entonces tenemos que darle confianza a los mecanismos o fuentes de financiación diciendo que yo pongo gran parte de los recursos de capital de inversión que requiere mi proyecto y solamente ellos van a financiar una porción pequeña. Y en ese orden de ideas es una garantía en la que de una u otra manera el banco va a empezar a asumir riesgos conjuntos contigo. Pero eso sí, de pronto lo más seguro es que te dirán, bueno, hay que pagar una póliza de riesgo, hay que pagar un seguro de vida, hay que pagar un seguro contra el no alcance de los objetivos meta que tenga directamente el proyecto, entre muchas otras realidades que pueden estar presentes. Pero dependerá de qué, de cada organización. Dependerá de cada organización y su meta asociada directamente al cumplimiento de sus objetivos. El plazo, la determinación sobre la obligación, generalmente cuando las realizamos sobre los proyectos de inversión siempre van a 5 años, que la misma actividad económica tenga la capacidad de generar la cobertura sobre las demandas de recursos por costos de financiación y la atención a esa misma deuda, cobertura de intereses y sistema de amortización que entran como esa última variable. Y ya habíamos hablado en capítulos anteriores en donde esos sistemas de amortización se comportan de acuerdo a el mecanismos que se aplique. Mecanismos que están sobre el método de financiación por amortización francés, método de financiación por amortización alemán, método de amortización por método americano y pago único. Estos elementos tienen unos factores de diferenciación que aplica sobre el sistema francés paga más cantidad de intereses al inicio de la obligación y menos recursos de abono al capital de la deuda en el inicio de la amortización. Pero estos se vuelven el interés decreciente y el aporte a capital sobre los saldos de deuda crecientes en el horizonte de tiempo de el vínculo de la amortización. El sistema alemán lo que hace es que establece un pago único constante durante todo el ciclo de amortización y que sobre este estará la posibilidad de calcular directamente los escenarios de interés basado en el aporte de capital constante. Es decir, que es un abono a capital constante, pero es un pago decreciente. Hace que, en cierta medida, se puedan pagar menores costos por interés, pero dependerá también de las condiciones y características y cualidades que se asuman que posee directamente la